En esta ocasión el título de la mesa es La democracia liberal o constitucional revisada, y para ello contamos también con un plantel de lujo. Tenemos aquí a Asunción de la Iglesia, profesora de la Universidad de Navarra. Tenemos a Marta Res, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, y tenemos a mi derecha a José María Castellà, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y también presidente del Club Tocqueville, ¿no? Por tanto, vamos a dar comienzos. Propongo seguir el orden establecido en el programa, por lo tanto, José María. Gracias, Ana Mar. Bueno, reitero ahora como ponente mi agradecimiento a Armando y a la Fundación Conversación. Yo creo que en la mesa que se acaba de realizar se han centrado muy bien las cuestiones que ahora pues, se pueden desarrollar y llevar un poco más a la cuestión del diseño institucional y constitucional, del que por otra parte también ayer ya se esbozaron algunas ideas. Yo lo primero que quisiera resaltar es cómo democracia y liberalismo van de la mano, concuerdan, pero ayer citaba a Ortega Juan Claudio de Ramón para decir que se hacían preguntas diferentes. Popper llega a una conclusión similar y me gusta incluso más en la formulación que hace cuando dice que al final la democracia se pregunta por el quién manda, quién gobierna, y el liberalismo se pregunta por el cómo y por tanto por los límites del poder. Yo me parece que este es el punto de partida. Lo que pasa es que son dos preguntas que, como digo, concuerdan cuando esto se traslada en la organización social y en lo que podríamos llamar más jurídicamente la forma de Estado. Si como ejercicio no solo intelectual, sino a veces histórico, separamos cada uno de los términos, nos damos cuenta cómo ha habido experimentos y ha habido una teorización de una democracia, llamémosla ilimitada o llamémosla radical, de vocación rusoniana y que tiene su primer laboratorio en lo que fue la experiencia jacobina. Ahí la democracia aparece como una democracia sin límites, o aparentemente sin límites, porque los límites son de otro tipo, no es límite la libertad de la persona, no es límite el individuo, ahí prima la idea de democracia que se lleva, democracia como gobierno del pueblo, y a partir de ahí todo un diseño que acaba confluyendo en la dictadura personal de Robespierre. Si por otro lado vamos a la idea del liberalismo, lo que nos damos cuenta es que el liberalismo antes de la democracia pone el énfasis en otras cuestiones, y yo creo que el ejemplo de Tocqueville es muy significativo justamente porque acepta la democracia, pero a partir de ahí empieza a ver los límites que la democracia debe tener, o cómo la democracia fructifica en una sociedad donde hay sociedad civil, donde hay todo tipo de asociaciones, desde religiosas a culturales, donde hay vida local y por tanto una organización plural de gobierno, etc. No es casualidad este ejemplo de Tocqueville que sale de la democracia en América, porque cuando ayer se planteaba la ruptura que aportaba el liberalismo respecto a épocas precedentes, se estaba pensando en la Revolución Francesa y por tanto se estaba haciendo una lectura muy eurocéntrica y, si se me permite, muy francocéntrica sobre esa realidad. Si en cambio nosotros nos vamos al otro lado del Canal de la Mancha, en la tradición británica, y luego, digamos, en su criatura más destacada, que es Estados Unidos, lo que nos damos cuenta es justamente de cómo democracia y liberalismo van creciendo juntos y cómo se complementan de una forma más natural. Lo cual no significa que el liberalismo preexista desde la Edad Media, no se puede calificar la Carta Magna como un documento liberal. Lo que pasa es que el liberalismo sí bebe de esas ideas previas de limitación del poder que, insisto, están en el constitucionalismo, digámoslo así, anglosajón. Y me parece que ahí hay un aporte a decir
y es que la limitación al poder no es solo una limitación política a través de la separación de poderes, de los checks and balances, sino que también se introduce la idea de limitación jurídica al poder, que es lo que justamente lleva a cabo la Constitución y es justamente lo que acontece en Estados Unidos. Y por tanto esto es bueno indicarlo porque ahí se juntan los dos aspectos. El pueblo soberano se da una constitución donde codifica un ideal de separación de poderes, pero al mismo tiempo dota de unos recursos que están en el federalista, por tanto están pensados y beben de unas tradiciones previas, y que luego Marshall, el juez Marshall, al cabo de unos años, digamos, lo pondrá por escrito en la famosa sentencia Marbury versus Madison. Por tanto, y luego, si este discurso lo llevamos al día de hoy, vemos como las experiencias de etiquetar la democracia por un lado, lo que nos dan es democracia popular, democracia orgánica, como yo creo que ahí es bueno citar a Krause, la democracia sin adjetivos. La democracia sin adjetivos, si uno lee a Krause, es la democracia liberal. Los adjetivos son los otros, porque la apartan de esta vía central, ¿no? Y por tanto, desde este punto de vista, lo que vemos es que en una mirada más atenta, no es que sacrifiquen el liberalismo para defender la democracia, sino que su concepción de la democracia es una concepción muy pobre de la democracia, en la que se omiten todos estos aspectos que han ido saliendo antes de traspaso del poder sin violencia, de elecciones justas, etcétera, etcétera, y lo que se reduce es a una regla de la autopercibida como mayoría que está en el poder y que no suelta el poder, y que por tanto identificar esto con democracia pues tampoco es precisamente lo más acertado. Lo que sí está claro es que, como resumen de esta noción introductoria, es que la fuerza legitimadora de la democracia en el XIX empieza a ser tan fuerte que hasta los regímenes no democráticos de entonces y de ahora van a seguir apelando a la democracia como factor de legitimación. Ya no valen otros factores de legitimación como hasta el siglo XIX existían de forma potente. Por tanto, la democracia y el liberalismo no es un matrimonio de conveniencia, sino que hay detrás una fuerza evolutiva, gradual, nunca completa del todo, pero que sí que me parece que funciona muy importante. E incluso cuando se habla de regímenes en donde sin democracia hay liberalismo, también ahí se reduce el concepto de la libertad a, en este caso, pongamos la libertad económica. El famoso discurso, más que discurso, la entrevista de Hayek en el Mercurio en Chile, cuando habla del régimen de Pinochet, está ensalzando la estabilidad social, está digamos, justificando determinadas restricciones en un contexto determinado, por tanto, carácter de provisionalidad, pero está hablando de la libertad económica que se estaba preservando, pero faltaba, digamos, aquello debía culminar, como efectivamente luego culminó, en la libertad política y por tanto ya se reencontró con la idea de democracia. Claro, siguiente paso. Hoy evidentemente que a la idea de liberal democracia le han salido unas nuevas amenazas. Para intentar distinguir un poco, por un lado, la democracia iliberal, y ahí tomemos a Orbán y a su discurso, este famoso discurso a las juventudes de su partido en el año 2014, que luego sigue en el 2018, se juega ambiguamente con qué significa ser iliberal. Es illiberal a la americana y por tanto democracia no progre o antiprogre, y por tanto ahí se da paso a una reconciliación con lo que él llamará democracia cristiana, también jugando con los nombres que no tienen nada que ver con la tradición de la democracia cristiana, pero sí, digamos, de una herencia cristiana, de una identidad cristiana nacional húngara. Por tanto, ahí nos movemos en este plano. A mí no me interesa, a efectos de este análisis, los valores, los principios que Orbán sostenga, sino cómo esto afecta al esquema institucional, a la separación de poderes, etc. A este plano es al que luego volveré.
Luego, por otro lado, están por parte de los populismos de izquierda esa democracia radical, con diversas manifestaciones. Tenemos también el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y ahí vemos cómo todos ellos hay que ver qué tienen en común. Y a mí me parece que todos tienen en común que justamente sacrifican el elemento liberal, todos ellos atacan el elemento liberal de la democracia en nombre de unas concepciones más o menos radicales y limitadas de la democracia. Desde este punto de vista, claro, cuando esto lo traducimos al plano institucional, ¿cuál es la aportación que lleva a cabo el constitucionalismo? El constitucionalismo, si queréis, como el contenedor histórico, teórico y luego jurídico de una serie de ideas. Y yo creo que esta idea, que se resume como Estado constitucional de derecho, como democracia constitucional en definitiva, si la miramos más detenidamente, lleva a tres tipos de contestación a la democracia liberal que se había ido asentando y que fructifica en las constituciones de consenso, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y después, que es la idea de democracia representativa, la idea de democracia constitucional y la idea de democracia pluralista. Y si vamos mirando por parte de estos diferentes ataques y de las diferentes amenazas provenientes de contextos geográficos e ideológicos diferentes, y más cuando estos grupos están en el poder, lo que vemos es que la desvalorización de la democracia representativa viene con propuestas de volver al mandato imperativo, por tanto se está atacando la misma idea de representación. Al final, hoy, en la visión actual, el diputado sería el diputado del partido, no el diputado de la nación, y por tanto lo somete todo a este partido. La introducción del referéndum como un mecanismo de toma de decisiones e incluso de revocación de cargos, y por tanto como un elemento que pone en la diana la evaluación de determinados gobernantes antes de que haya culminado toda su tarea, y por tanto sin una visión de conjunto. Por tanto, ahí hay una idea de, si queréis, simplificación, de fragmentación de la decisión. Se va fragmentando lo que luego tendría que ser una decisión de gobierno. Toda esa idea de democracia participativa no entendida como complementaria, es decir, como de aumento de la deliberación en el Parlamento, sino como sustituto. La verdadera deliberación se produce fuera del Parlamento y por tanto se minusvalora el propio Parlamento, por no hablar de cuestiones que han llegado a ser reformadas en las constituciones. Pensemos en Italia recientemente, el número de parlamentarios, con toda esta idea de los costes de la política. La política es algo que cuesta y que por tanto hay que acotar. Curiosamente, por los mismos que luego, y entró en la segunda parte, la idea de erosión, de desvalorización de la democracia constitucional por parte de aquellos que eliminan todo contrapoder al poder, no ya del Parlamento, sino de la mayoría del Parlamento, que en la trastocación que ha habido del sistema parlamentario ya no es la mayoría que designa a un presidente, sino que es un presidente del gobierno que al mismo tiempo es el líder del partido y que a través de todo su manejo jerárquico del partido, a través de su peso dentro del partido a la hora de configurar las listas electorales, elige y tiene a unos parlamentarios que están totalmente subordinados al gobierno. Por eso digo de esta trastocación. Y claro, ese poder del presidente, líder, mayoría de gobierno, no solo se erige sobre lo que es la vida parlamentaria en detrimento del contrapoder funcional, no orgánico, que es la oposición misma, y por tanto ahí se va diluyendo el estatuto de la oposición. ¿En qué queda la oposición? La oposición, es más, se ve como el que ataca, como oposición constructiva, se intenta decir como justificante de lo que ha de ser una buena oposición, y es constructiva si se subordina al gobierno. Luego, por otro lado, en la colonización que desde el Parlamento se lleva a cabo de las instancias de los poderes independientes.
básicamente el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. No entro tampoco en la erosión que pueda producir de ciertas libertades, sobre todo de carácter público, como en algunos países sabemos que ha ocurrido: libertad asociativa, libertad académica, libertad religiosa, etc. Y la tercera componente de la democracia es la democracia pluralista. Fijémonos que cada uno de los aspectos que digo, en el fondo, nos llevan a los tres grandes padres del liberalismo del siglo XX, porque hablar de democracia representativa es hablar de la idea de Popper que he citado antes sobre la idea de la democracia representativa como una idea nuclear, el cambio de gobierno sin derramamiento de sangre. La idea de democracia constitucional es una idea hayekiana, la constitución de la libertad es esto, y no es casual, vuelvo al inicio, que Hayek en la parte segunda de la Constitución de la Libertad, de Fundamentos de la Libertad, hable de Estados Unidos, primero hable del Reino Unido, de Estados Unidos, y luego hable de Alemania, y Francia aparezca de una forma diluida, por lo que acabo de decir antes, porque lo que se está viendo es la Constitución de la Libertad, qué sistema institucional para garantizar mejor la libertad. Insisto, la democracia constitucional. Y cuando llegamos a la democracia pluralista, ahí es Isaiah Berlin, que antes, sin citarlo, ha sido mencionado con el peligro que efectivamente supone hoy al pluralismo. Yo creo que nuestra democracia hoy es una democracia, cuando digo nuestra, digo nuestras democracias, mucho menos pluralistas. Lo vemos en una democracia que es más militante, que deslegitima a la oposición cuando la oposición se opone, cuando tiene un modelo alternativo, que lo hace en nombre de, lo utilizaré en parte en categorías españolas, en parte en categorías generales, por ejemplo, de ideas de perspectiva de género, es decir, una democracia militante de una idea, y que el que se opone a esto no se somete, digamos, a un contraste bueno, pues cada cual pues tiene unas ideas y un programa político diferente, sino que al asociar perspectiva de género con una sublimación de unos derechos, el que está en contra de esto ya ataca unos derechos, los derechos como triunfos, working, y por tanto, a partir de ahí, esto reduce el campo del pluralismo. Pero si lo vemos en un debate más español, aunque no solo español, de memoria histórica, de memoria democrática, estamos en lo mismo. A través de estas leyes se hace ideología, por lo tanto se reduce el campo del pluralismo al decir qué visión de la historia ha de prevalecer en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Claro, todo esto, si lo llevamos al caso español, lo que nos damos cuenta es que deslegitimar la democracia constitucional es deslegitimar lo que se viene a denominar, para deslegitimarlo, como el régimen del 78. En su doble vertiente, en la vertiente de lo que es la Constitución del 78 y en el cimiento sobre el que se sostiene el régimen del 78, que es la nación española como sujeto de soberanía. Y entonces, en esa doble deslegitimación, en la que participan los dos populismos más importantes que tenemos, el nacionalista y el, digamos, podemita, lo que vemos es justamente cómo una constitución, y esto Manuel lo escribió hace mucho tiempo, cuando contrastaba con la Constitución del 31, la Constitución del 78 es un ejemplo de este Estado constitucional, de esta democracia constitucional de tipo pluralista, en la que podremos discutir cuestiones concretas, pero que me parece que los problemas que hemos detectado respecto a la separación de poderes y tal, no son problemas constitucionales, son problemas de un mal desarrollo constitucional, de una mala praxis constitucional llevada a cabo por los actores políticos. Ahí lo que nos encontramos es como la visión de ese mito, también se ha aludido antes, de una sociedad democrática avanzada que se identificaría con determinados momentos del pasado y tal, lleva a desvalorizar este sistema constitucional. Yo, desde este punto de vista, creo que decía ayer Ricardo, si hay un incendio liberal no se apaga con más liberalismo. Yo, en cambio, creo que
La cuestión concreta, la que a mí me interesa, es si hay un incendio llamado democrático, porque ya he matizado antes el contenido democrático, pero hoy habría este exceso de democratismo en todos estos populismos, en todos estos ataques. Yo sí creo que este incendio de democracia radical se apaga, se sofoca con más liberalismo, con más democracia liberal. Y por tanto, con valorar el pluralismo, con valorar la separación de poderes, con valorar la democracia representativa. Por tanto, concluyo ya. Antes de concluir, un ejemplo de esto, porque en esa desvalorización de lo que tenemos, porque quizás ahora no se pone suficientemente en valor, os voy a poner dos ejemplos. Uno que nos daba el otro día Carlos Vidal a unos cuantos, de un grupo de estudio, un proyecto que se está haciendo sobre la Constitución y la enseñanza en las escuelas y a los profesores. Han llevado a cabo una encuesta a maestros, a profesores de primaria y secundaria, que son los que reciben estas clases, digamos, de constitucionalismo, de democracia constitucional, y después de haber escuchado a los profesores hablando de lo que supone la Constitución, les hacían valorar de 1 a 10 lo que creían que era la transición española a la democracia, entre 1 como algo muy poco loable, muy deficiente, y 10 algo muy digno de ser tenido en cuenta. Y la mayoría lo puntuaba entre 1 y 1,5. Con lo cual, aquí tenemos un problema muy serio, y es que los que están enseñando a los niños de este país no se acaban de creer lo que la democracia liberal, en todo lo que acabo de explicar, supone. Y ahora otro ejemplo contemporáneo, digamos, de hecho comparado, que me parece también digno de ser puesto en escena en este momento. El caso chileno que estamos viviendo en acto. Claro, si nosotros miramos la prensa, no solo española, sino en todo el mundo, se está observando este fenómeno como la explosión de una deliberación democrática, va a sentar las bases de una nueva constitución. Yo no puedo negar en este momento, porque no sabemos los resultados de lo que pueda suceder, y a lo mejor esto acabará muy bien, y ojalá acabe muy bien, para bien de Chile y seguramente de la influencia que pueda ejercer en toda Latinoamérica. Pero solo constato un dato: en el referéndum, llamado allá plebiscito, de las cláusulas constitucionales que ponía en marcha todo este proceso, el equivalente, si se quiere, a nuestra ley para la reforma política, votó el 50% de la ciudadanía, mientras que aquí en la ley para la reforma política votó el 77%. Y que en las elecciones a la convención que se celebraron ahora hace unas semanas, votó el 42% de la población, cuando en España, en las constituyentes del 77, votó el 79% de la población. Aquí se ha dicho que fue un proceso de arriba para abajo, de élites, que el pueblo se mandó. Bueno, esta es una forma de participación del pueblo, me parece muy indicada. A veces no ponemos suficientemente en valor esto. Y ahora sí, ya concluyo. Yo, francamente, creo que existe ahora demasiadas confluencia de opiniones, de grupos y de personas, de ideologías y de tendencias diversas, que hablan de superar el liberalismo, del antiliberalismo, o al menos, de una forma más tenue, del posliberalismo. A mí, este tipo de discursos, aun admitiendo la necesidad de poner al día ciertos debates, de actualizarlos justamente con las cuestiones que hoy tenemos sobre la mesa, me parecen tremendamente peligrosos, porque suponen una deslegitimación de un edificio institucional que ha costado mucho en edificar, cuyas bases pensamos que son, yo en esto también creo con Fukuyama que, analizado bien, esto por ahora no tiene alternativa en la cuestión teórica. Otra cosa es en su plasmación histórica, y ahí claro que pueden haber retrocesos, y estos retrocesos lo son del liberalismo en nombre de la democracia, pero al final la conclusión es que son retrocesos de democracia y de constitucionalismo, y nos adentran en un mundo en el que me parece a mí los riesgos y los peligros
para la convivencia pacífica, o sea, para valores sociales, para valores, digamos, de una sociedad civilizada, son muy negativos. Gracias. Muchas gracias, José María, por estado en la cuestión, ¿no? muy profuso. Asunción. Bueno, pues nada, muy bien. Muchas gracias a los organizadores a la Fundación Conversación, al Club Tocqueville, a la Universidad San Pablo CEU, a los presentes y a los presentes en remoto. Bueno, yo creo que como José María ha puesto ya el toro en medio de la plaza, ¿no? y en la mesa precedente pues se ha hablado del quién, se ha hablado del sujeto, de la situación del demos, de los sujetos que intervienen en la actividad política y el modo de plantear los fines de la democracia, los fines del Estado. Digamos que han ido saliendo cuestiones que tienen que ver con el sujeto y con los sujetos de la política, y han salido también las cuestiones de los fines. ¿A qué fines tiene que servir una democracia? Y si le pedimos una democracia que puede llegar a ser la destrucción de la propia democracia, una democracia de sumisión por prestación, o si creemos en otro tipo de democracia donde sus límites están acotados y no es solamente la satisfacción, sino que es un equilibrio. Esas tres patas que tantas veces y que también creo que interpretaba García Pelayo cuando hablaba de ese equilibrio entre Estado democrático, Estado social y Estado de derecho. Claro, me toca hablar de algo, o en el reparto que hemos hecho de temas, yo me voy a centrar en algo que es un poco más feo, que es la parte mecánica. La parte mecánica porque dentro de lo que es la democracia liberal o las fórmulas en las que se ha ido plasmando en los textos constitucionales, la democracia liberal establece un sistema, una arquitectura institucional y un procedimiento de decisiones y un reparto de funciones entre los distintos órganos constitucionales. Va evolucionando y evoluciona de una forma distinta en Estados Unidos y evoluciona de una forma distinta en Europa. Y estamos en el siglo XXI. Y hay, bueno, esto lo conecto con el último punto que tú decías, Josep María, sobre hay aspectos que necesariamente han de ser revisados. Yo me voy a centrar en dos puntos. Estado de la división de poderes, que como sabemos, nosotros tenemos un modelo de división de poderes y no de separación rígida de poderes a la americana, y eso también marca nuestro modo de funcionar y nuestro modo de evolucionar nuestra democracia como democracia parlamentaria. Y la segunda cuestión en la que voy a intentar centrar las reflexiones es la cuestión del control. Partiendo de que sin división de poderes y sin control del poder político, que es lo que se hace a través del derecho constitucional, pues la libertad no está garantizada, y esto es un básico del pensamiento en que se concreta la democracia liberal en la dimensión constitucional. El objetivo, pues esta es una de las dimensiones, es la limitación del poder. Pero mi pregunta es, y luego diré un poco por qué, ¿no? Mi pregunta es si en ese proceso que tantas veces hemos repetido, asumido y mantenido en los textos constitucionales de división de poderes, poder legislativo, parlamento con su actual estructura, poder ejecutivo, potestad reglamentaria, función de dirección política en manos de un poder ejecutivo, una jefatura del Estado con unas funciones que han ido evolucionando de modo diferente en los sistemas, al menos en los sistemas parlamentarios, y un poder judicial y un tribunal constitucional y cómo ese diseño originario ha tenido que ir adaptándose a una evolución y ha tenido que combatir o ha tenido que adaptarse a partir de dos elementos. Uno, las resistencias internas a su buen funcionamiento por parte de los actores políticos. Y el otro, la propia evolución en distintas dimensiones. Una dimensión de modelos donde el derecho constitucional está
creado sobre una estructura estatal y entramos en dimensiones donde el poder ya no se ejerce exclusivamente estatalmente, sino que entra en un ámbito de interrelación de carácter supranacional e internacional. Ahí sabemos cómo la Constitución española se queda, al menos en lo que es el texto, la previsión constitucional, pues muy lejos de lo que es la realidad actual, ¿no? Cómo el proceso de cambio va acelerándose y esas previsiones, pues, podemos tener la sensación, no solamente por esa reivindicación de nuevos modelos de democracia, sino porque el propio sistema no ha sido revisado y seguimos repitiendo aspectos que habrá que pensar cuáles son erosión por un mal funcionamiento de poderes y otros son erosión no por un mal funcionamiento de poderes, sino porque ya ha perdido el sentido originario ese modelo de división de poderes que tuvo cuando se estableció. Y me voy a referir, porque me parece que defender una democracia constitucional, o al menos mi impresión es cuando tengo que impartir las clases a los estudiantes, repetir determinadas fórmulas como mantras, que cuando las paso profundamente a un plano de reflexión interna, digo, pero si es que es normal que esto no funcione, porque el diseño que hoy necesitamos es distinto. El mundo ha cambiado, la Unión Europea se articula ya de una forma distinta, por ejemplo, en el sistema de producción de fuentes. Bueno, entonces esta sería como la primera idea, que la puesta al día, creemos en la democracia constitucional, pero tendrá que ser una democracia constitucional actualizada también en esa dimensión de división de poderes. Hay una dimensión primera de poderes que también salta como crisis, me parece, de la democracia constitucional. Una dimensión de dos planos, que es la dimensión poder constituyente y poder constituido. El entender que la división de poderes está establecida dentro de lo que es el funcionamiento de la Constitución para unos poderes que están constituidos, limitaría determinadas decisiones de dimensión constituyente que deben seguir otro procedimiento. Hoy uno de los retos es explicar a democracias instantáneas, perdón porque aquí estáis los que manejáis con mucha más precisión, a democracias que requieren a partir del principio de mayoría una reacción. No, es que hay un procedimiento de reforma constitucional. La Constitución y el procedimiento de reforma se percibe como un corsé insoportable, injusto. Mi generación no ha participado en la elaboración de esta norma que hoy, sin embargo, me limita a través de un procedimiento. Claro, esto conecta con que no hemos explicado bien que ese procedimiento es una garantía de libertad para todos y que tenemos una tarea pendiente. Incluso a veces a los propios gobernantes, y lo tenemos hoy, la propia actualidad política nos lo pone sobre la mesa, hay que recordarles esa dimensión de poder constituyente, poder constituido. ¿Qué es lo que no puede reinventar un poder constituido? Que hay un marco que es limitado, que hay términos, y hay no sé si salió ayer, pero en este sentido creo que la democracia constitucional no funciona sin lealtad constitucional y que hay que reivindicar la lealtad constitucional por encima de las parcialidades y de los intereses. Bueno, pues insisto, primera dimensión de la división de poder que hay que tener clara, poder constituyente y poder constituido. Y aquí aparece un problema que es clásico, que es quién defiende el poder constituyente. ¿A quién corresponde esta defensa? Cuando el poder constituido sea extralimitado. Lo tenemos claro. Es el Tribunal Constitucional. Al menos en nuestro modelo ese es el diseño de defensa de la Constitución. Pero entonces habrá que valorar si este modelo de defensa, esta garantía, tiene un problema de diseño o tiene un problema de funcionamiento, de praxis por los actores. Un ejemplo muy concreto, en el último año y medio, creo que los profesores de Derecho Constitucional y cualquiera que esté mínimamente informado puede tener dudas de un desbordamiento del marco constitucional en algunas medidas. O sea, no digo lo que tenga que señalar el Tribunal Constitucional en cuanto a si el marco constitucional se ha podido desbordar, pero lo más tremendo es que también el silencio
tiene una consecuencia. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado, me acordaba, y por suavizar un poco, hay en un monasterio, que es el monasterio de Santa María la Real de Nájera, un espacio que está dedicado a la familia de los López de Haro, fundadores de Bilbao. Mausoleo construido allá por el año 1300, un tipo muy estimado. Cuando se le hizo el mausoleo, el ayuntamiento, cuando tenía que tomar una decisión, acudía al mausoleo y le decía: ¿estáis de acuerdo, señor? ¿Estáis de acuerdo, señor? Tercera: ¿estáis de acuerdo, señor? Puesto que no os oponéis, seguimos adelante. Bueno, esto es lo mismo, perdón porque me ha venido tantas veces a la cabeza cada vez que visito, tal vez de todo lo que diga sea esto lo que recordéis cuando yo me calle, pero está el derecho que se hace a través de los silencios y la gestión de los tiempos en la defensa de la Constitución. Y yo recordaba al Tribunal Constitucional como el mausoleo de los López de Haro. Porque cuando se vaya a pronunciar, entiendo que, como decía el profesor Silvestri, que creo que fue presidente de la Corte Constitucional italiana, decía: qué fácil se está cuando se está en el lado de la doctrina, que uno puede decir esto que estamos diciendo aquí. Cuando uno está en el sillón del magistrado del Tribunal Constitucional, uno ya no dispara al aire, como el profesor universitario, sino que lo que dice tiene consecuencias. O sea, entiendo esto, pero tenemos la obligación de decir el coste de los silencios, cuándo se puede desbordar el marco constitucional. Paso a otra dimensión. División de poderes. Bueno, pues la división la conocemos muy bien, pero en ese marco de división de poderes pensemos en el reparto de funciones en la creación del derecho. ¿Cuál es el espacio de la ley? ¿Quién crea la ley? ¿Cómo se debe hacer la ley? Porque seguimos pensando en postulados del siglo XVIII, es lo que dicen los textos constitucionales, y el desarrollo que se hace en los textos constitucionales, y seguimos repitiendo exactamente lo mismo en normas que cada vez son más complejas y en normas que cada vez tienen un componente menos de decisión estatal y más conectado con otros espacios. Por eso la impresión es que ese desarrollo de división de poderes clásico, no solamente por una mala praxis, es que también es saltado por los aires. Mi primera incursión en el mundo de la investigación fue el apasionante mundo del decreto, y cómo iba creciendo el espacio del decreto ley y utilizándose de modo abusivo. Pero después de hacer análisis, y bueno, y esto sigue ocurriendo hoy, con la pandemia ya no digamos, pero a veces cuando hago esa crítica del abuso del decreto pienso, pero a veces, ciertamente desde un punto de vista de procedimiento, hay una gran diferencia entre decreto ley y ley. Pero si vamos al fondo en un análisis más profundo, ¿qué diferencia hay? Si es la imposición, hay una diferencia clara de procedimiento que no es menor, insisto, no es menor, por supuesto que no es menor. Pero, ¿qué diferencia hay entre una ley que se tramita como proposición de ley para eludir los informes preceptivos, que es sobre una cuestión centralísima? Pienso, por ejemplo, entre la ley de eutanasia o determinados decretos leyes al final responden a la misma voluntad articulada extrainstitucionalmente, que sea aprobada directamente por el Ejecutivo y sacada a BOE en forma de decreto ley, de forma provisional y luego convalidada con acuerdos por las cámaras, o que sale ya previamente pactada de las cámaras. Es verdad que tiene que pasar por la publicación, procedimiento de enmiendas, pero ¿quién decide? ¿Quién decide? Porque la división de poderes en materia de fuentes tenía su base originaria en que eran distintos los titulares de las potestades normativas. Aquí no. Aquí tal vez hay que pensar en la posibilidad de intervenir mayoría, oposición o otros actores en el procedimiento legislativo. Bueno, esto solamente lo apunto, siendo que los excesos de decreto ley son algo preocupante, no solamente en tiempos de pandemia, lo hemos hablado ya en muchos foros, pero realmente reflejan un desbordamiento del sistema de fuentes. Tal vez por una superación del modelo que habrá que revisar, pues lo planteo sobre la mesa.
Preocupa especialmente, no sé cómo voy de tiempo, porque bueno, tengo que ir cortando ya, ¿no? ¿No? Bueno, sí, perdón. unos 20 minutos llevas. ¿Cómo? Más o menos, sí. 5 minutos. Sí, 2 o 3 minutos. 2 o 3 minutos, bueno. Independencia judicial. Independencia judicial. Para mí, considero que esta es la clave cuando hablamos de la aplicación del derecho. Fíjense, fijaos, en la pandemia ha funcionado más el control de constitucionalidad difuso que el control de constitucionalidad concentrado. Los defensores de la Constitución han sido las instancias judiciales, a través del control de las disposiciones que en el ámbito autonómico se hacían de las medidas para la pandemia. Bueno, se explica a partir de aquí cómo ese broche de cierre en un derecho constitucional que es derecho y del que el primer garante son los jueces y el constitucional es un garante extraordinario para disposiciones con fuerza de ley, más cuestiones que han de ser revisadas en este sentido. Toda esta voluntad que estamos viendo de intervenir en la independencia judicial en tantos aspectos. Podríamos por tantos ejemplos este año, la llamada del Grupo Greco, este intento de reformular la mayoría de 3/5 para los 12 vocales de extracción judicial y finalmente esta modificación que se ha hecho para limitar las funciones de un Consejo que está prorrogado, no por voluntad del propio Consejo, sino por incapacidad de los propios partidos para ponerse de acuerdo, y que el propio Consejo, dividiéndose en su extracción política de los vocales, en un voto particular que yo les recomiendo que lean, clama diciendo, bueno, ¿y cómo en este caso, ante la sustracción de funciones del Consejo, no se interpone un conflicto interorgánico para la defensa del Poder Judicial? Técnicamente se puede discutir, pero es un clamor interesante por la independencia judicial. No digo nada en cuanto al tema que tenemos ahora mismo del indulto. Bien, división de poderes y control del poder, control previo, control técnico, control jurisdiccional. Dice el profesor Aragón en una frase de esta redonda, un poder limitado es un poder controlado. Un poder no controlado es un poder limitado. Un poder que va haciendo fisuras en los ámbitos del control es un riesgo para la democracia constitucional, para la supervivencia de la democracia constitucional. Algunos de los riesgos vendrán por mala praxis, pero mi tesis es, otros riesgos vendrán porque se ha producido un desajuste y habrá que reestudiar el modelo para dar satisfacción a elementos que han quedado anticuados. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Asunción. Yo creo que hemos puesto el dedo en la llaga del maltrato del sistema, ¿no? O maltrato al sistema que estamos padeciendo. Muchas gracias, Mar. Sí, muchas gracias, Ana Mar. Bueno, me someto, por supuesto, a tu disciplina. Bueno, yo soy muy obediente. Y te agradeceré, en todo caso, si me alargo, que espero que no, una advertencia de un par de minutos. Bien, yo, por supuesto, también me sumo al capítulo de agradecimientos, ¿no? Agradecer al CEU, agradecer a la Fundación Conversación, ¿no? Porque nos haya acogido de la mano de Armando, ¿no? En esta su sede. No doy las gracias al CUTOQUE, porque, en fin, parte de él, ¿no? Pero sí, bueno, dar, ¿no? Las gracias, ¿no? Ya digo, a Armando y también a José María por haberme invitado, pues, a participar, no solo como oyente, ¿no? Sino también a poder, de algún modo, exponer algunas consideraciones, muchas de las cuales, la verdad, ya se han dicho aquí. Voy a ser un poco reiterativo, pero bueno, en mi condición, diríamos, de profesor de Derecho Administrativo, pues alguna cosa más específica puedo decir, creo, y sobre todo atendiendo, y en el espacio de 20 minutos tampoco da para mucho, atendiendo a un sujeto particular que es pues la administración pública. Y en ese sentido sí que me gustaría, o sea, yo la exposición, muy brevemente la estructuro en una premisa que ahora voy a decir, voy a exponer, cinco ideas y unas rápidas conclusiones. La premisa es que desde ayer, ¿no? Estamos hablando de unas ideas, estamos hablando de unas construcciones que son genuinamente europeas. ¿No? Hemos hablado aquí de la ley, estamos hablando aquí de libertad,
estamos hablando, ¿no?, ahora de administración, hemos hablado, por supuesto, del Estado. Todo esto son construcciones europeas. Ni tan solo diré occidentales, porque como muy bien advertía Tocqueville, ¿no?, en su libro en la democracia de América, cuando él llega allí, la gran sorpresa que se lleva de que la administración no existe, ¿no? La administración no existe. Por tanto, yo voy a hacer aquí referencia sobre todo a la idea del Estado de Derecho, pero ya lo digo desde una perspectiva continental, que es muy diferente, por razones históricas que intentaré muy brevemente señalar, a las que se dan al otro lado, como ha dicho el profesor, o ha dicho María, ¿no?, Castellán, pues al otro lado del canal, al otro lado. Por tanto, establecida la premisa, ¿cuáles son las ideas? La primera idea es la del respeto a la ley. El respeto a la ley como garantía de la libertad frente, diríamos, a la comunidad. Que evidentemente la comunidad en régimen democrático comete excesos, por supuesto, pero ahí debe regir el respeto a la ley, aunque yo no esté de acuerdo con la ley. Y esto lo dirá Sócrates. No me voy allí, no vamos a empezar con los griegos, pero sí señalar, ¿no?, el juicio de Sócrates, ¿no?, donde él manifiesta que se somete, ¿no?, al juicio, ¿no?, de los 500, ¿no?, ciudadanos de Atenas, pues él se somete a su juicio, ¿no?, y frente a las insinuaciones de que se vaya, ¿no?, que esto lo dejaremos pasar, no, él acata la ley, porque es la ley de los atenienses y él es ateniense. Vimos el tema de Roma, por supuesto, donde la ley también es contemplada. Vamos a la Edad Media y ahí sí que, como ha dicho José María, ¿no?, veamos un hecho que es realmente histórico, pero que ya de algún modo marca la diversa singladura que seguirán los ingleses y que seguirá Europa, la Europa continental, de la mano sobre todo de Francia, ¿no?, de la mano, por supuesto, de Francia. Bueno, a ver, la Carta Magna es de 1215. A veces, si uno mira, es decir, mire, la Carta Magna 1215, muy bien, parece un hecho aislado, ¿no? No, pero a ver, es curioso, piensen ustedes, ¿no?, pensar que allí en 4 años se producen unos acontecimientos de relevancia mundial, entendiendo por mundial el mundo que entonces era conocido, ¿no?, es decir, Europa, ¿no?, que ya digo, es decir, antes he dicho, es decir, cuando he comentado el tema de nuestra tradición, diríamos que construcción europea, estas instituciones que estamos hablando, por tanto, forman parte de nuestra tradición cultural y, por tanto, no es que sea legítimo, es que es obligado que nosotros tengamos que respetar y defender esa tradición cultural. Del mismo modo, que es perfectamente legítimo, y a mí me lo parece, que desde otros lares del mundo, ¿no?, pues haya quien quiera recuperar determinadas tradiciones culturales. Es perfectamente legítimo. Pero eso no puede significar que esas otras tradiciones culturales ahora se nos impongan a nosotros, ¿no? Esto sería, diríamos, un elemento a considerar. Como les decía, ¿no?, como os decía, entonces, claro, en esos 1215 la Carta Magna, pero solo haré esta reseña histórica, ¿no?, porque 1212 es la batalla de las Navas de Tolosa. Ya me imagino que, bueno, desde luego en Cataluña las escuelas, ¿no?, lo de la batalla de las Navas de Tolosa, no, hay una calle, pero cuando preguntas, nadie sabe por qué se llama Navas de Tolosa. 1212, batalla muy importante, por supuesto, en la cual participan, ¿no?, es decir, todas las entidades políticas de la península y también, de hecho, tiene carácter también de cruzada. Participa el rey de Aragón, que justo un año después, en 1213, fallece, ¿no?, después de una noche un poco, en fin, animada, fallece, ¿no?, en la menos conocida batalla de Muret, que de algún modo abre las puertas, ¿no?, del sur de Francia hasta los Pirineos prácticamente a los reyes franceses. Por tanto, corta ahí las expectativas que podía tener la corona de Aragón a través de la Casa de Barcelona sobre el Midi francés. Y en 1214 hay esta batalla más famosa, que es la batalla de Bouvines,
donde los ingleses son derrotados, donde Juan sin Tierra es derrotado. Y es precisamente esa derrota la que permite a la nobleza inglesa, ¿no?, imponer, ¿no?, la Carta Magna al rey, ¿no? Es decir, esa ley, ¿no?, que de algún modo, no nos engañemos tampoco, no se trata de una Carta Magna otorgada al pueblo, estamos hablando de la nobleza, ¿no? Es decir, la garantía de la libertad, entendiendo libertad el mantenimiento del privilegio. Me ha gustado, bueno, no la conocía, ¿no?, eso que comentabas, ¿no?, del mausoleo. Claro, ahí también pensemos que la monarquía, estamos hablando de la Edad Media, ahora para terminar este capítulo histórico, ¿no?, pero en la Edad Media la monarquía finalmente se va a convertir, se va a configurar como el elemento de libertad del pueblo frente a los abusos de la nobleza. Y ahí hay una anécdota también de principios del siglo XIII, justo antes de que llegaran, diríamos, los francos al sur de Francia, en el cual, ¿no?, se narra cómo un campesino es obligado a comer una pella de estiércol por parte de su señor, el señor feudal, ¿no?, hasta 3 veces. Y en las 3 veces, narra aquí el historiador que describe esta escena, le dice: lo podéis hacer porque sois el señor. Claro, es decir, contextualizar también un poco, diríamos, cómo, insisto, el afianzamiento de la monarquía va a permitir garantizar la libertad del pueblo en un marco que durará siglos. El poder del monarca se va a concentrar, terminando en el absolutismo, disolviendo a su vez, curiosamente, parcelas de libertad, no solo de los nobles, sino también de las ciudades, que tenían sus propias ordenanzas, que tenían sus propias, hablemos del caso de los gremios, sus propias, diríamos, normativas de carácter organizativas, pero también de producción de los productos. Por tanto, ahí se produce un monopolio normativo. Eso, el final de la monarquía absoluta, coincide, lógicamente, como ya sabemos, con la Ilustración, estalla la Revolución Francesa, pasamos a la segunda idea ahora, que es la del nacimiento del Estado de Derecho. Aquí se ha apuntado, ¿no?, y Josep María también lo decía, ¿no?, cuando hablaba de las legitimidades. Tras la Revolución Francesa y con la Restauración, lo que sucede, es decir, la Revolución Francesa, que ha supuesto, bueno, supone romper de algún modo la sinonimia que había entre legalidad y legitimidad. Eso se rompe. Eso se rompe y claramente se ve cuando llega la Restauración y la legitimidad del monarca se intenta de algún modo establecer como una supralegalidad o incluso como una contralegalidad. ¿De acuerdo? Es decir, esa legitimidad, esa legitimación del monarca, podríamos decir es una legitimación reaccionaria, ¿no? Muy bien, pero está claro que se rompe, ¿no?, se rompe ese carácter sinónimo entre legitimidad y legalidad. Pero claro, desde el bando opuesto, y es lo que advertirá muy pertinentemente Benjamin Constant, pues desde el otro lado, desde el lado opuesto, pues surge una nueva legitimidad, se reivindica una nueva legitimidad, que es la legitimidad democrática, ¿no? Y frente, diríamos, a estas tensiones, el campo liberal, por decirlo de algún modo, tiene que jugar entre estos dos juegos, porque estamos hablando, evidentemente, esto se verá claramente a partir de 1848, ¿no?, con las revoluciones de 1848, en el cual aparece un nuevo actor político que ya, es decir, la burguesía ya se había manifestado, aparecerá un nuevo actor político que ya es digamos, el pueblo no burgués, ¿no? Bueno, por tanto, como dirá Constant, ¿no?, él mismo dice, admito 2 formas, ¿no?, de legitimidad, una positiva, ¿no?, que procede de una elección libre, y otra tácita, ¿no?, que es la herencia dinástica, que de algún modo en esa fantástica, muy buena edición, ¿no?, La libertad de los modernos, de Benjamin Constant, ¿no?, que bueno, anotada y con un estudio introductorio, pues, de Ángel Rivero, pues no se contiene concretamente esta frase, pero sí que la idea, diríamos, está ampliamente desarrollada allí, ¿no? El tercer momento, y es el de... ¿Voy bien de tiempo?
¿Qué me quedan? 10 minutos. Vale, perfecto. El tercer momento, y es el más relevante en lo que yo creo en lo que nos incumbe en esta jornada, es el del Estado liberal, ¿no? El del Estado liberal del 19, por supuesto, que claro, tenemos el liberalismo, época floreciente, liberalismo que, como muy bien se ha dicho aquí también varias veces, no debe quedar circunscrito únicamente en lo que es lo económico, sino que va más allá. Y de otro lado, es decir, por tanto, liberalismo, y de otro lado, el fortalecimiento del Estado. Es decir, el Estado, si de algún modo citando San Agustín, pues entraría en esa edad, ¿no? Que ya sería sería políticamente incorrecto, ¿no?, decirlo, pero bueno, la viril, ¿no? Es decir, San Agustín lo llama la varonía, la época de la virilidad, ¿no? Es decir, tienes la infancia, la juventud, la infancia, adolescencia, juventud, pum. Pues diríamos, el momento, diríamos, de fortaleza del Estado es entonces, ¿no?, en el siglo XIX. Es decir, Estado y liberalismo van de la mano, y en este sentido vemos que el liberalismo necesita del Estado para desarrollarse. Es decir, gracias al Estado se logra la consecución de mercados nacionales, la homogeneización del territorio, la homogeneización también de la población. Todo esto lo hace el Estado. Habrá estados que lo harán mejor, habrán estados que lo harán peor o no lo sabrán hacer. Pero refiramos solo aquí también una anécdota, ¿no? Antes Pla se leía mucho, no sé si ahora se sigue leyendo, ¿no? Pla tiene una novelita, ¿no?, El relojero de Creixells, ¿no?, pueblecito de tal, situado en el Ampurdán. Hay varios Creixells en Cataluña, pero bueno, este está en el Ampurdán. Entonces allí decían, bueno, dice Pla, pues allí estamos en los primeros años de la Restauración y, bueno, hay una banda de asalteadores, ¿no?, asaltan las masías. Entonces, bueno, la única, diríamos, posibilidad, ¿no?, de perseguir a los maleantes, pues es la institución del somatén, ¿no?, es decir, el propio pueblo en armas. Lógicamente, pues eran campesinos, labradores, ¿no?, que tenían que hacer luego sus tareas, ¿no?, sus tareas en el campo. Por tanto, quedaban impunes, ¿no?, esos maleantes, esos bandidos. Bueno, eso cambia en el momento, el día en el que esta banda, diríamos, se llama el relojero porque el cabecilla era relojero que iba por las masías, ¿no?, poniendo a la hora los relojes que había en las casas, ¿no? Entonces eso se acaba el día que asaltan al recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos, y por cierto, aún en España hay algunas zonas que sigue siendo realizada esa recaudación por sujetos privados. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento lo era, mayoritariamente, alguien pagaba la correspondiente tasa y recaudaba los impuestos. Pues bien, lo asaltan, no solo lo roban, sino que además lo queman vivo. O sea, le roban y lo queman vivo. Y dice Pla, es entonces cuando aparece el Estado allí, en esas tierras. ¿Y cómo aparece el Estado? Claro, el Estado podía haber aparecido de muchas maneras, ¿no? Podía haber aparecido con una escuela, podía haber aparecido, ¿no?, con un hospital, ¿no? No, el Estado aparece, dice Pla, ¿no?, con dos señores vestidos de verde, ¿no?, que hablan una lengua que la gente no acaba de entender y que evidentemente, bueno, es la Guardia Civil, ¿no? Ahí es como se manifiesta allí el Estado, ¿no?, en esa parte del territorio, ¿no?, en esa parte de España. Bueno, evidentemente el siglo XIX es también un momento en el que se rompen vínculos, un momento en el que se rompen tradiciones, y ahí precisamente, ¿no?, esa tensión entre liberales y conservadores, que en el caso de España se ve claramente, ¿no?, en el carlismo, y pero esto se da en toda Europa, ¿no? Y de ahí, si me permitís, también una anécdota, ¿no?, de un gran historiador, Koselleck, que vamos, es que digamos, es muy gráfica. Dice, oiga, el niño, ¿no?, muy bien, el niño se confirma, muy bien, el niño se confirma, llega a casa, el padre le da una soberana torta y le dice, ya te puedes sentar en la mesa de los mayores. Vale, de acuerdo, eso era la tradición. Bueno, entonces el hermano menor, ¿no?, al cabo de un tiempo hace también la confirmación, llega a casa
y el padre le dice, no le dice nada, le aparta la silla y le hace así, y que se siente. Toda la familia lo mira estupefacta. Bueno, entonces dicen, son los nuevos tiempos. Claro, no. Es decir, las cosas pasan así, es decir, no sabes cómo, pero hay un día en que, bueno, esas tradiciones se rompen. Bueno, ya abreviando, el cuarto momento, y se ha hablado aquí, pero sobre la crisis del parlamentarismo, pensemos que con lo de la crisis del parlamentarismo ya llevamos un siglo, es decir, los escritos de Carl Schmitt, en fin, son clarificadores. Es evidente, ¿no?, que la Primera Guerra Mundial supone una cesura en este tema. Es evidente de que la crisis del liberalismo va ligada a la crisis del parlamentarismo, y el parlamentarismo entra en crisis, lógicamente, cuando deja de ser, diríamos, el lugar para llegar a acuerdos. ¿Y por qué deja de ser el lugar para llegar a acuerdos? Porque entran nuevos actores políticos que evidentemente no forman parte, diríamos, de los que integraban, ¿no?, tradicionalmente el Parlamento. Y tenemos, ¿no?, el libro de José Esteve, ¿no?, del profesor José Esteve, ¿no?, sobre la crisis del parlamentarismo, donde, en fin, es muy gráfico, sobre todo en el caso alemán, ¿no?, cuando dice aquello, claro, habían profesores alemanes, ¿no?, los mandarines y tal, claro, empiezan allí a ver gente, ¿no?, que llegan tal, del proletariado alemán, y dicen, no, esto no va conmigo, yo me voy. Y bueno, entonces, claro, es decir, el Parlamento deja de ser el lugar donde tomar acuerdos, y bueno, y esto, evidentemente, pues esto, en fin, lo vemos. Es, por supuesto, de plena actualidad. Pero ya digo que viene de bastante atrás, porque también es cierto que los cambios no son de un día para otro. Es decir, vemos síntomas y, bueno, finalmente hay el cambio. Y el cambio, no diré que hay otra etapa. La quinta idea es el Estado social, evidentemente, tampoco nos vamos a extender aquí. El Estado social no deja de ser un compromiso, diríamos, y se ha dicho, con el modelo de Estado liberal, ¿no?, Estado social y democrático de derecho, ¿no?, muy bien, de acuerdo, bajo unas premisas que, lamentablemente, pues ese Estado es incapaz, de algún modo, de mantener. Tony Judt, antes se comentaba, ¿no?, el tema, diríamos, de que el Estado, ¿qué es lo que legitima hoy en día el Estado? Bueno, Duguay, ¿no?, después de la Primera Guerra Mundial, dirá que el Estado ya no se legitima por salvaguardar las fronteras, sino por la prestación de servicios, ¿no?, es decir, el servicio público. Claro, ¿qué legitima hoy en día el Estado? Bueno, Tony Judt, ¿no?, poco antes de morir, escribía allí en su libro sobre la historia de Europa, pues, oiga, pues mire, el Estado hoy en día, pues la gente le está bien el Estado porque, o entiende que el Estado sirve para pagar las pensiones, ¿no?, porque me garantiza una educación, y poca cosa más espera la gente del Estado. Claro, evidentemente, esto luego tiene consecuencias, ¿no?, porque el Estado no trasciende, ¿no? Pero bueno, claro, el Estado sí que trascendía, ¿no?, hasta la Segunda Guerra Mundial, pero claro, visto lo que había hecho el Estado, o podía hacer el Estado, pues el Estado, pues lógicamente, se desacraliza, ¿no? Se mantiene una distancia respecto a él, con lo cual, en fin, tampoco es malo. Ese Estado social que no corresponde aquí entra en crisis. Es decir, el Estado se ha convertido de algún modo en un garante de servicios. ¿Qué servicios? Que puede prestar él directamente, o que puede prestar, o que de hecho presta, a través de sujetos privados. Ahí no lo he comentado, pero evidentemente lo que caracteriza en el siglo XIX el Estado liberal es esa neta separación que se da entre Estado y sociedad. Eso es evidente. El Parlamento, como, digamos, portavoz de la sociedad, el Estado, a través de la figura del monarca, eso claramente en Alemania, ¿no?, que es donde se construye la idea del Rechtsstaat, del Estado de Derecho, que luego influye en los demás países de la Europa continental. Por tanto, lo que hemos visto, y era lo que ya decía Carl Schmitt a principios de los 30, pues lo que pasamos desde ese Estado legislativo, pasamos al Estado administrativo. Bueno, y como muy bien decía Asunción, pues claro, la pandemia, ¿no? Bueno, la pandemia de hecho no ha dejado de ser un elemento de revalorización del Estado, porque también se le ha visto cierta utilidad al Estado. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque llevábamos ya bastantes años oyendo hablar, ¿no?, del papel que han de tener, o sea, de la importancia de las entidades locales, de las entidades regionales, de la gobernanza, del concepto de gobernanza, y al final hemos visto
que, en fin, se necesita, ¿no?, una entidad como el Estado para tomar decisiones, ¿no? Decisiones que, en fin, han sido tomadas, y ahí vamos muy brevemente en el tema normativo. Pues en 2020 tuvimos 3 leyes orgánicas, 11 leyes ordinarias. Por cierto, sobre el papel de la ley también habría mucho que hablar, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba, a través del manual del profesor García Enterría, decía: la ley lo puede todo, menos convertir al hombre en mujer. Bueno, hoy en día la ley ya puede hacerlo también esto, ¿no? Es decir, la ley ya lo puede todo, ¿no? Soberanía parlamentaria. Soberanía parlamentaria. Claro, claro. De Inglaterra. Y luego, pero claro, fíjense, en 2020, fijaos, 38 decretos leyes. O sea, más que leyes ordinarias y leyes orgánicas sumadas. En lo que llevamos de 2021, lo tenía por ahí apuntado, pues hasta el último decreto ley, creo que es del día 27 de mayo de este mes, pues tenemos 11 decretos leyes, 7 leyes ordinarias, la última de cambio climático, por cierto, y 7 leyes orgánicas. Y en uno de estos decretos leyes, esto ya es una cuestión más técnica, pero en uno de estos decretos leyes, el 7/2021, de 27 de abril, sobre un tema, diríamos, de transposición de derecho europeo, ¿no?, de modificación, entre otras cosas, de modificación de una norma reglamentaria, porque tú antes hablabais aquí del tema, ¿no?, de que a través de las proposiciones de ley, pues me obvio ciertos informes, ciertos trámites. Claro, aquí esto ya es el sumum, porque a través de un decreto ley también se ahorran todos los trámites, ¿no?, de elaboración de disposiciones de carácter general. Claro. ¿De acuerdo? Pero deben sentir tal sentimiento, diríamos, de culpa o de bochorno, me imagino, que en el mismo decreto ley hay una disposición final de salvaguarda del rango reglamentario de aquello que está contenido en el decreto ley, ¿no? Bueno, en fin, todo esto son cuestiones para mostrar, bueno, diríamos, la crisis, bueno, del liberalismo desde el punto de vista, diríamos, de la ley, ¿no?, del papel de la ley. ¿Cuál sería aquí la conclusión? Y muy sucintamente. Lo primero, que el Estado de Derecho, tal como nosotros lo concebimos en la Europa continental, pues nace de la teoría del Rechtsstaat en Alemania en el siglo XIX, y por tanto sigue las vicisitudes de este país, notables, ¿no?, hasta la primera mitad del siglo XX. Ese Estado de Derecho tiene un doble fundamento, que es, de un lado, servir como fundamento del poder del Estado, pero a la vez también como límite. Y esto, por tanto, ya lo digo ahora, claro, esto es bastante, se aparta, ¿no?, de lo que es, diríamos, el rule of law, es otra cosa. Este concepto de Estado de Derecho se desarrolla también en paralelo al principio de legalidad. Y el Estado de Derecho tiene esto dice la doctrina, ¿no?, y es cierto, y además yo creo que aquí en España lo hemos visto en los últimos años de una manera manifiesta, sufre una eclosión. Es decir, ¿no?, el Estado de Derecho, ¿no?, se convierte casi, ¿no?, en un mantra, y yo creo que para desesperación también de los juristas, ¿no?, que conocemos, bueno, el significado, ¿no?, de esta expresión, ¿no? Es decir, es constantemente, ¿no?, el Estado de Derecho sistemáticamente invocado, provocando, a mi modo de ver, en sectores de la población, en amplios sectores de la población, una irritación. No solo, y esto no lo he sacado de doctrina española, no, es decir, en otros países europeos, incluyendo Francia. Digo, por una invocación a veces intempestiva, ¿no? Intempestiva. Bien, por tanto, ¿qué debe significar el Estado de Derecho? El Estado de Derecho debe significar que el Estado, su administración, debe actuar conforme al derecho y sometido, por supuesto, al
control de jueces y tribunales. Este, diríamos, es el elemento fuerte del Estado de Derecho. Si no hay, diríamos, esa sujeción de la Administración a la ley y ese control jurisdiccional, no hay Estado de Derecho. Pero a su vez también tiene que haber un respeto a derechos fundamentales, por supuesto, y un trato correcto de las administraciones públicas respecto a los ciudadanos. Y no menos importante, tiene que haber también una reivindicación del propio Estado, de ese Estado de Derecho, como, de algún modo, como fuente misma de legitimación de su poder. Yo creo que, en fin, estas tres elementos, estas tres circunstancias, creo que hoy en día están siendo puestas en cuestión. Y acabo. Estamos en un momento, desde luego, de transformación. Yo, a mi modo de ver, y mucha gente considera, es verdad que uno puede decir, bueno, esto de la pandemia, bueno, tal, ¿no? La pandemia en muchas cosas ha marcado un antes y un después, y ayer también se hacía referencia a los temas tecnológicos. Los elementos tecnológicos, pensemos que no son solo elementos o circunstancias disruptivas en lo económico, sino que también lo son en lo social y lo son, por supuesto, en lo político. Y, por tanto, yo creo, ¿no?, que en la próxima década vamos a ver cosas bastante interesantes. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Bueno, tenemos unos 10 minutos para preguntas, comentarios, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias por sus intervenciones. Yo les quería preguntar, a juzgar por la situación actual, ¿no les parece que los movimientos antiliberales, ¿no?, las ideologías populistas, han hecho uso de herramientas liberales para deslegitimar la democracia constitucional? Me refiero, ¿querían diálogo? Bueno, pues mesa de negociación. ¿No querían ustedes liberales conversación? Bueno, pues hablemos con Bildu de la reforma laboral, ¿no? ¿No querían ustedes un debate? Bueno, pues hablemos de los indultos. Entonces, estas herramientas que podríamos hablar liberales en su origen, ¿no les parece que han sido manoseadas por aquellos que quieren deslegitimar la democracia liberal? A lo mejor colectamos, como tenemos La poco colecta, tiempo, sí. hacemos una colecta. Bueno, no sé si hay otras preguntas. ¿Sí, Manuel? Bueno, muy brevemente. Lo primero es manifestar, bueno, gracias a los tres, y manifestar que estoy completamente de acuerdo con José María en que, a pesar de la mala prensa del término liberal por una, digamos, manipulación del concepto de liberal en el terreno partidista y la asociación con lo económico, ¿no?, yo creo que efectivamente la defensa del sistema es más liberalismo, explicándolo bien, aunque es verdaderamente triste la debilidad del conocimiento de lo que significa liberalismo en los términos en los que lo ha contado José María Castellano. Bueno, y ahora haceros una pregunta. Como yo creo que no es momento de plantear ningún tipo de reforma constitucional respecto a algunas de las preocupaciones que habéis comentado, ¿qué medidas, una, dos, qué ideas propondréis vosotros para fortalecer el funcionamiento del control del abuso del poder por parte del ámbito judicial, y que eso reforzara además el convencimiento de los ciudadanos de que la justicia, en fin, yo no creo que nadie sea tan ingenuo de pensar que la justicia está al margen de la política o al margen de la vida diaria, porque no está en ninguna parte, pero por lo menos para que pudiera ser más eficaz para evitar el abuso del poder, que en definitiva es lo que se busca, ¿no?, cuando se politiza en exceso el constitucional o se abusa de los decretos leyes o este tipo de cosas, ¿no? Es decir, ¿vosotros creéis que es viable algún tipo de reforma que no afecte al entramado constitucional, o inevitablemente cualquier cambio que apuntalara a eso implica abrir el debate constitucional? Gracias, Ricardo. Armando, y luego tendremos que cerrar porque si no, no nos dará tiempo para sí. Gracias a los tres. Se me ocurren un montón de preguntas, pero por no desviar demasiado la atención, en la línea de lo que decía Asunción, sobre todo, ¿no?, de la también de lo que decía José María, la necesidad quizá hacer ajustes institucionales frente a una situación que desborda.
y de acuerdo con lo que decías, Manuel, hace un segundo, claro, esto pasa todo por el estrecho agujero de la reforma constitucional, que exige condiciones políticas que no tenemos, al menos a corto plazo no se vislumbran, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué? De hecho, hemos hecho un mientras tanto que hemos tenido esta barra de 6 meses, hemos desconvocado elecciones autonómicas sin ningún fundamento legal, que no ha pasado nada, bueno, en algunos sitios sí, en otros no. O sea, en el mientras tanto que van pasando cosas que desbordan el ordenamiento jurídico, desbordan la teoría constitucional y el principio y el formalismo, ¿no? De, digamos, la teoría constitucional, a la vez que va dando respuestas, pues, unas veces mejores, otras pues, quizá peores. Pero claro, ante eso, ¿de qué lado hay que estar? ¿No? ¿Del lado de la decisión excepcional y de la necesidad de resolver eso? ¿O del lado de barrer hacia la legalidad vigente, los procedimientos vigentes, la formalidad que está vigente, a una coste de no responder? Gracias. Armando. Un poco es un desarrollo de la pregunta de Manuel, o sea que si puede responder al sector, quizás ayuda. Al principio de mayo tuvimos un encuentro con Miguel Ángel Quintanilla y decía, a lo mejor algún constitucionalista se escandaliza si digo que la Constitución del 78 y la que hay ahora no se parecen tanto como algunos dicen. Y esto era un argumento a favor de la Constitución, que va un poco en la línea de Asunción, pero también un poco en la de Marx, es que venimos también de 1215, o sea que también hay una realidad histórica a la que debemos algo y frente a la que reaccionamos cuando hay cambios, ¿no? Y habéis anunciado como, o yo he entendido como 3 posibles líneas de cambio, 3 incidencias a las que hay que estar atento, ¿no? Una es la cesión de soberanía legislativa a Europa, habéis nombrado incluso la exposición de reglamentos, tal. Otra, la posible influencia o injerencia del Poder Judicial, lo que podríamos exagerando llamar la tiranía de los jueces, o sea que al final los jueces acaben asumiendo funciones de gobierno legislativas que no les corresponderían y excederían la función de control. Y otra, a través de lo que habéis nombrado de reales decretos, que sería el presidencialismo o el excesivo prestigio del Poder Ejecutivo, lo que podríamos llamar el Principado, ¿no? en formas clásicas. Son tres posibles amenazas, o no amenazas, pero 3 realidades frente a las que el constitucionalismo debe reaccionar. Como si pudieseis dar un poco una opinión sobre esto, me parecería. Muchas gracias. Asunción, ¿quieres empezar? Bien, brevemente, pues seguramente. Voy a empezar por la cuestión que planteabas, Manuel, sobre por dónde empezamos. Yo creo que estaríamos los juristas de acuerdo en que la independencia judicial es algo que debe protegerse. Igual no hace falta cambiar la Constitución, lo que hay que hacer es cumplirla. Y ahí, en nuestro caso en particular, que nos han dado tantos tirones de orejas desde el Greco y desde... ahí hay un artículo... o sea primero que es un principio, no es un artículo, porque los artículos es una cuestión que a veces somos un poco pesados. El principio de independencia judicial es que es básico. Y lo que se pone, y al final el Poder Judicial son 5.500 jueces en España, jueces y juezas, jueces y juezas en España, más juezas que jueces. Es un poder difuso y por tanto es un poder que desempeñará correctamente su función. No sé si el problema está tanto en la injerencia de los jueces, que yo no creo que los jueces cometan injerencias, más en Latinoamérica, donde se hay un activismo judicial en un contexto de Estado fallido por tema de derechos, pero eso lo aparcamos, porque el problema ahí es distinto. Pero en este caso el problema es que los jueces han tenido que intervenir en el espacio que no han acometido ni el legislador ni el Ejecutivo Central, principalmente en la gestión en este contexto. Yo creo que en general los jueces o el Poder Judicial es muy respetuoso con lo que es la aplicación del derecho. Creo que es una de las herramientas fuertes de la democracia constitucional. No me atrevo a hablar en el resto de los países de Europa, pienso que también, pero desde luego en España es una de las piezas a conservar, garantizar la independencia judicial. Igual que otra pieza a conservar es la fuerza de las instituciones, la fuerza de la administración. Bueno, esto sería una idea. Luego, la pregunta que tú hacías sobre, por supuesto que todo el que accede a la esfera democrática utiliza las herramientas propias de la democracia constitucional. Esa es la maravilla de la democracia constitucional.
Más que decíamos, nosotros hemos configurado la Constitución de 1978 como una democracia no militante, una democracia abierta. Y por tanto, todas las herramientas, todos los derechos, todas las libertades públicas están para poder formular cualquier tipo de discursos. Y ya, bueno, el hablar de diálogo en democracia, pues, pero una cosa es lo que ocurre con la palabra también democracia. Cuidado con las palabras, porque el diálogo, por supuesto que se puede hablar, otra cosa es tomar decisiones desbordando el marco constitucional o el ámbito en el que se puede llegar a acuerdos. Eso son, me parece, son cuestiones distintas, ¿no? Algo que me parece, creo que ha salido, no sé si en la mesa anterior o lo has señalado tú, cuando hablábamos de que curiosamente vamos evolucionando de una democracia pluralista a una democracia cancelada en algunos de los elementos que vienen impuestos, ¿no? como nuevos tabúes. En cuanto al derecho europeo, la adaptación de las herramientas, yo creo que esto es algo que se da hace tiempo. Un 70% del derecho que se aplica en España tiene impacto del derecho europeo. La Constitución en ese sentido, no sé si es que tiene que adaptar, no sé si esto es cuestión de tocar artículos de la Constitución, creo que no, que el tema es el problema es más amplio que el tocar un texto concreto, ¿no? Pero forma parte de la Constitución viva. Y no lo sé, no voy a hacer una nueva ponencia, ¿no? Pero no sé qué pensarán. María, gracias, Asunción. Yo creo que, empezando por nuestro amigo Quintanilla, tiene razón, que una cosa es la Constitución del 78 y otra es la realidad constitucional de ahora, en dos sentidos. Uno, la Constitución del 78 es una obra, se ha dicho muchas veces, de consenso pluralista, es un momento en el que confluyen lo mejor de las diferentes tradiciones políticas, por tanto, de un sacrificio. Esto Alfonso Guerra lo suele decir, hay ahí un pacto en el que cada uno traiciona su propia tradición histórica, y eso confluye en aquel momento, en el que todo el mundo aporta lo mejor de sí y se hace el diseño que sabemos. Pero al mismo tiempo este diseño, y por cierto, en esa Constitución prácticamente no hay liberales militantes en esas Cortes Constituyentes, no está Camuñas, hay cuatro. Es una obra de todos que entienden el momento y que se ponen de acuerdo en los instrumentos principales de la democracia liberal constitucional. Pero al mismo tiempo, si uno se queda en este texto, como luego se ha visto, hay ahí muchas grietas por las que colarse elementos ajenos a esa tradición constitucional. Quizás porque la Constitución es expresión de ese acuerdo de mínimos y no se profundiza en aspectos básicos de limitación del poder. Yo creo que se está pensando más en una distribución, se está pensando más en una fuerte carga política de afirmación de una nueva época histórica. Pero luego, cuando en el momento posterior se va viendo como aquella letra, si no estaba acompañada de una cultura constitucional, de unas reglas no escritas, de unas costumbres constitucionales, que en parte se tenían que construir porque no había apenas tradición constitucional detrás en España, al menos en el último siglo, a la hora de construirla ya empieza la política en minúscula y este alejamiento de esa tradición constitucional. Y ahí es como vemos cómo esa Constitución empieza a mostrar algunos problemas. Si lo comparamos con la Constitución americana, la Constitución americana al final son muy pocos artículos, pero todos ellos tienen una idea de los múltiples controles y las múltiples limitaciones entre el poder nacional y el poder territorial, entre la separación de poderes, dentro del Parlamento las dos cámaras,
obviamente el Poder Judicial, entra el Constituyente, es decir, que en el fondo significa el poder de la sociedad y el poder del Estado. Por lo tanto, aquel diseño se ha mostrado sustancialmente válido 250 años más tarde, es decir, como eficaz instrumento de limitación de los poderes. Y el nuestro, en cambio, no se ha mostrado igualmente válido porque la realidad, partidos políticos, ha acabado teniendo un protagonismo que ha erosionado estas separaciones de poderes. Insisto, en parte es culpa de la Constitución de no haber atrincherado bastante, porque el espíritu que presidía era quizás de buena fe y de que esto se iba a hacer, pero esto ha fallado. Salidas a todo esto, efectivamente, en ausencia de reforma constitucional, que por otro lado deberían llevar a cabo los mismos partidos políticos, y no se ve en este momento este discurso, digamos, de superación, el diagnóstico no me parece por parte de los partidos políticos que coincida con lo que estamos diciendo aquí, y por tanto el peligro sería aún peor. Entonces hay que agarrarse a lo poco que hay, que en el funcionamiento efectivamente la administración y los jueces actúen, que el Tribunal Constitucional yo creo que tiene un amplio margen de mejora y por tanto habría que ir por este lado. Y luego al final nos quedan dos. Sí he de decir que hay un elemento de contrapoderes que en España en la práctica ha funcionado, que son el poder territorial, la distribución entre el poder territorial y el nacional. Estos contrapoderes se ve en Madrid, pero se ve en otras comunidades autónomas, sí que son barreras a un poder y que por esta vía, aunque no fuese el propósito originario de la descentralización, sí que sobrevenidamente es un contrapoder. Y esto en sí no es malo si son verdaderos contrapoderes. Fuera de esto, me parece que al final quedan dos ámbitos. Uno, el ámbito europeo, y lo estamos viendo en todo lo que sucede, como la presión, la influencia, las sugerencias que vienen de Europa se acaban convirtiendo en un acicate importante para emprender reformas o para no llevar a cabo determinadas reformas. Por tanto, esto me parece un punto importante, también con sus límites, porque al final la Unión Europea quiere unos determinados resultados y no entra demasiado en cómo se consiguen y tal, pero todo hay que decirlo. Y segundo, y acabo otra vez con Tocqueville, me parece que una sociedad vibrante, una sociedad civil articulada, con asociaciones, con mucha vida social, acaba siendo un freno al poder. Y por tanto, yo que de entrada tendiría más a soluciones institucionalistas, veo que cuando estas instituciones están agarrotadas y cuando pasa lo que tenemos, crear sociedad civil, construir sociedad civil, me parece una salida lenta, pero que luego también se demuestra que es eficaz y que pone sus barreras al poder de gobierno de turno. Gracias, Josep María. Marc. Sí, bueno, muy brevemente. A ver, sobre lo que comentaba Ricardo, ¿no?, de la percepción, bueno, o realidad del desbordamiento, ¿no?, que se haya podido de algún modo asistir durante este último año ya largo, ¿no? Bueno, aquí se han adoptado medidas de carácter legislativo respecto, por ejemplo, a la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, recordemos que hasta verano del año pasado pues eran allí los juzgados de lo contencioso administrativo, ¿no?, los que tenían que, de algún modo, ratificar judicialmente. Incluso en algún caso fue un juzgado, ¿no?, el juzgado de guardia, ¿no?, que por especialidad no era de lo contencioso administrativo. A su vez, eso provocó una reforma, ¿no?, de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa que pasó a los tribunales superiores de justicia, ¿no?, a la sala de lo contencioso. Luego tenemos este recurso de casación, ¿no?, que se ha previsto ante el Tribunal Supremo. Lo que quiero decir con esto es que, y es perfectamente comprensible, y además aquí los medios de comunicación han tenido una responsabilidad indudable en que la ciudadanía asistiera perpleja a cómo era posible que unas medidas fueran ratificadas judicialmente en un lugar y no en otro. Pero esto no era
en modo alguno cosa de los jueces. Es decir, esto es por unas medidas que no estaban debidamente motivadas. Y esto es, entraríamos en cómo se ha gestionado la pandemia, ¿no? Es decir, dejando de lado no la bondad o no de las medidas adoptadas, lo que sí que parece claro es que tales medidas no han aparecido debidamente justificadas y motivadas. Es decir, así como en otros países, pues un comité de expertos asesora al gobierno, que al caso de Francia, el gobierno, al fin y al cabo, es el que tiene que tomar la decisión, ¿de acuerdo? Pero luego esos informes son, al cabo de un tiempo, expuestos a la opinión pública para que pueda ver en base a qué se tomó la decisión, que parece lo más normal del mundo. Bueno, esto aquí no ha sido así, ¿no? Recordemos, ¿no?, aquello de que sí hay un comité de expertos, luego se pidió el nombre de los miembros del comité, se dijo que no se podían conocer. Bueno, es decir, situaciones, bueno, que realmente en un Estado, diríamos, de derecho, pues, oiga, usted tiene que decirlo, de hecho ya hubo, ya se dijo, ¿no? Es decir, esas decisiones, pues ya digo, que había disparidad, sí, que causaba perplejidad a la opinión pública, sí, pero eso no era responsabilidad, a mi modo de ver, ¿no?, de los jueces. Y también decir que, a ver, en todos los países, diríamos, de nuestro entorno, ese desbordamiento se ha dado. Es decir, se ha dado en Italia, se ha dado en Francia y se ha dado en Alemania, donde, por cierto, ¿no?, es decir, conocidos profesores de Derecho Público, no hace muchos meses publicaron un artículo muy crítico con las medidas que adoptaba el gobierno en relación, ¿no?, a la posible vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Y aquí, volviendo un poco a la idea del Estado de Derecho, ¿no?, como limitación, ¿no?, limitación del poder, yo solo quiero contar una anécdota que seguro que todos conocéis, pero recordemos que entre la década de los 50 del siglo pasado se dictaron 3 leyes. En el 54, la Ley de Expropiación Forzosa, que es la que establece, ¿no?, la responsabilidad directa de la Administración, que sigue vigente hoy en día y que pasó sin ningún problema el filtro de constitucionalidad, ¿de acuerdo?, y está vigente a fecha de hoy. En el 56, la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, y en el 58, la Ley de Procedimiento Administrativo, y estas dos últimas, si bien modificadas más la de procedimiento que la de jurisdicción, pasaron tranquilamente, ¿no?, la década de los 80 sin ningún problema, ¿no? Por tanto, quiere decir que había una perfección técnica, cosa que hoy en día en las leyes, pues, en fin, encontramos, no la encontramos. Ahora, como decía también diría que era el profesor Nieto, decía, bueno, pero eso quería decir que España era un Estado de Derecho en la década de los 60. Hombre, no. Si el jefe del Estado no podía dictar una disposición en la cual, pues no, es evidente que no. Pero bueno, gracias a esas leyes, pues diríamos, ese tránsito, ¿no?, hacia una democracia de corte liberal, pues fue mucho más factible, ¿no? Ya está, solo esto. Muchísimas gracias. Creo que vamos a clausurar, ¿no?, porque ya estamos fuera de horario. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a la Fundación Conversación y al San Pablo CEU, a Tocqueville también por esta, creo que mañana muy fructífera, ¿no? Y esta tarde más, no sé si mejor, pero más.